ciencia y fe, dos caminos que revelan la gloria de Dios. Mientras el mundo avanza en ciencia y conocimiento, nosotros seguimos teniendo la misión más importante, que es dirigir a las personas a Cristo. Mi deseo en esta ocasión es que juntos podamos reflexionar cómo la fe y la ciencia pueden señalar al mismo Creador. ¿Por qué tomé este tema? Yo soy de Plato Magdalena y me vine hace más de 20 años aquí a la ciudad a estudiar mi carrera profesional y llegué a la Iglesia Central. Yo escogí la ingeniería de sistemas y me encontré con muchas personas allá en la Iglesia Central. Y hubo un hermano que hablábamos mucho y él me dijo, ¿qué estudias? ¿Qué te gustaría estudiar en ingeniería de sistemas? ¿Y qué otra cosa te gustaría estudiar? Y yo, bueno, a mí me gustaría estudiar la astronomía, cosmología. Y entonces él inmediatamente me dijo, no, hermana, no estudie eso porque eso lo va a alejar de Dios. Eso la aleja de Dios, y me dio su justificación y me explicó todo. Yo en ese tiempo era un adolescente, pues yo capté el mensaje y lo repliqué por más de 20 años. Yo quedé con eso en mi mente y dije, oye, ¿verdad? Sí, es así. Ahora en estos últimos tiempos, en este año, que pasó lo de Artemis 2, que fueron a la luna ahora recientemente en abril, pues como a mí siempre me han gustado esos temas, yo empecé a cuestionarme, a preguntar otra vez acerca de eso. Y de pronto quise buscar respuestas en la iglesia, pero me encontré de pronto también con la misma teoría. Y pues quiero hablar del tema porque empecé a averiguar, a investigar en la iglesia y encontré la siguiente información que quiero compartir con ustedes. Bueno, estamos ministrando una generación distinta a la de hace 20 años. Hoy los jóvenes crecen escuchando sobre la inteligencia artificial, sobre la física cuántica, viajes espaciales, exploración del universo. Eso es que ellos investigan por internet y todo el mundo investiga también por internet y tenemos la información rápida a la mano. Pero muchos llegan a nuestra iglesia, así como yo llegué hace 20 años atrás, y hacen preguntas profundas. Por ejemplo, ¿qué clase de preguntas? Si la ciencia contradice a la Biblia, se puede creer en Dios, se puede estudiar astronomía. Por ejemplo, los avances tecnológicos están reemplazando a Dios. O cómo podemos responder a esta nueva era. Y tristemente, durante muchos años, algunos creyentes, no solo de la Iglesia Adventista, sino de otros también, aprendieron a ver la ciencia como una amenaza para la fe, pero la realidad es que el verdadero conocimiento nunca debería alejarnos de Dios, debería llevarnos a admirarlo más. Amén. Amén. Porque el mismo Dios que inspiró las Escrituras fue el mismo Dios que creó las galaxias, por ese simple motivo. Entonces, el problema nunca ha sido la ciencia. El problema es una humanidad que quiere estudiar la creación sin reconocer al Creador. Por eso, este versículo de la Biblia sigue vigente, más vigente que nunca, y es Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Hermanos, la iglesia no puede rechazar o guardar silencio frente a esta nueva generación de niños que vienen sabiendo ya desde los 5 años, ya vienen investigando internet y tienen muchas preguntas. Necesitamos ser predicadores, maestros, evangelistas, capaces de conectar la verdad de la Biblia con los tiempos modernos. Entonces surge una pregunta, ¿será que Dios prohibió el conocimiento? Dios nunca ha prohibido el conocimiento. Desde Génesis vemos a Dios entregándole al hombre la capacidad de pensar, observar e investigar.
Por ejemplo, Dios le dio a Adán la autoridad ¿para qué? Para administrar, observar, nombrar y comprender la creación. Eso significa que la curiosidad humana no nació del pecado, nació como parte del diseño divino. Ya el descubrimiento científico bien utilizado puede convertirse en evidencia del orden de Dios. Entonces tenemos que tomar esos descubrimientos como evidencia y no rechazarlo y decir, no hablemos de eso, o eso, empezar a hablar más de los científicos, no. Hay que buscar la manera de que cada descubrimiento, cada cosa que pase ahora, buscar la evidencia que Dios existe y que Dios es el creador. Debemos enseñar que investigar no es rebelarse contra Dios. Lo peligroso es investigar sin humildad espiritual. En Isaías 40:26 declara: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El mismo Dios invita al hombre ¿a qué? A observar el universo. Ahí lo dice la Biblia clara aquí. Entonces, la ciencia explica cómo, pero Dios revela el porqué. La ciencia explica cómo funcionan las estrellas, cómo opera el ADN, cómo se expande el universo, cómo trabaja el ser humano, el cerebro humano. Pero hay preguntas que el telescopio, que la ciencia no puede responder. Y es esa, ¿por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Por qué el corazón humano necesita redención? Esas preguntas la ciencia simplemente no las puede responder. Y ahí es cuando entra el Evangelio. Entonces, la Biblia no fue dada para reemplazar la ciencia, fue dada para revelar el carácter de Dios, el pecado del hombre y el plan de salvación. Es su gran poder. La nueva generación necesita predicadores que sepan responder, hermanos de miembros de la iglesia que sepamos responder, profesores, maestros que sepamos responder ante esos eventos que están y que vienen. Estamos frente a una generación que no solo escucha, también busca y también investiga. Entonces no estamos ante los jóvenes de antes. Por ejemplo, yo me quedé con esa información, no busqué y la repetí por 20 años. Ya no, ya muchachos así como yo no están ahora mismo. Entonces, muchos jóvenes aman a Dios, pero también sienten interés por la astronomía, la medicina, la inteligencia artificial, la exploración espacial. Esas son las nuevas carreras de ahora y ellos van porque les gusta eso. Entonces, si la iglesia no responde bíblicamente todas esas preguntas a nuestros jóvenes, Internet responderá por nosotros y responderá sin Dios. Entonces, necesitamos ser capaces de decir toda verdad auténtica proviene del Señor. Unos ejemplos bíblicos que tenemos es Daniel. Fue educado en la ciencia de Babilonia y aún así permaneció fiel a Dios. Otro ejemplo fue Moisés. Aprendió toda la sabiduría de Egipto, pero terminó frente a la zarza ardiente, frente al yo soy. Entonces, el problema no es el conocimiento actual, el problema es el conocimiento sin dirección espiritual. Los acontecimientos científicos modernos están despertando asombro actualmente. Estamos viviendo días proféticos e impresionantes. En estos momentos, la humanidad ha vuelto a mirar al cielo con intensidad. La primera misión que llevó al hombre a la luna fue Apolo 11, llamado Moon Landing, en el año 1969, un 20 de julio. Ahí fueron 3 astronautas, fueron a la luna. Eso fue un evento, le tomaron sus fotos y regresaron. Eso fue un evento histórico. Y de ahí fueron varias misiones llamadas Apolo también. Fueron hasta 1972. Esa fue la última que fue a la luna. Este año la misión se llamó Artemis 2. Fue a la luna el 1 de abril de 2026. Duró 10 días. Regresó el 10 de abril
del 2026. Y llevó nuevamente astronautas alrededor de la Luna después de más de 54 años. ¿Qué tenía que hacer? Orbitar la Luna detrás de la parte oscura de la Luna, cruzar y durar ahí, bueno, un lapso que duró como 40 minutos sin comunicación con la NASA. Entonces fue un momento tenso. Yo lo viví porque como me gusta eso, pues a mí me gustó eso, ver eso. Las imágenes de la nave que se veían y miraba la Tierra, qué hermosa, o sea, no me sentí tan pequeña, tan indefensa, qué hermosura. Entonces, qué hermosura la creación de Dios. Entonces, muchas preguntas surgen. Por ejemplo, surge una que dice, ¿qué siente el hombre cuando contempla la inmensidad del universo? Entonces, muchos astronautas, ya averigüé, han expresado que se sienten pequeños, sienten reverencia, sienten asombro, humildad. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, Salmo 8, 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Amén. ¿Qué somos nosotros ante ese universo? Para que Él nos mire y nos tenga tan en cuenta. Mientras el hombre más avanza en el espacio, más evidente se vuelve la pequeñez del hombre. Somos pequeños. La misión Artemis II fue enviada para probar tecnologías y estudiar cómo el ser humano puede sobrevivir en misiones largas hacia la Luna y el futuro a Marte. Algunos de los principales resultados y descubrimientos fueron, por ejemplo, se probaron sistemas de soporte vital como oxígeno, agua, temperatura, cuánto puede durar una persona con eso allá, protección contra la radiación. Y la misión rompió el récord de distancia humana en el espacio. Es lo más lejos que un humano se ha ido, porque la vez pasada llegaron a la Luna, pero no fue detrás de la Luna. Esta vez orbitaron la Luna. Y lo más importante fue preparar futuras misiones. Ellos quieren regresar otra vez, regresar a la superficie lunar, construir bases allá y también eventualmente ir a Marte. Entonces solamente Dios sabe si ellos van a ir a Marte o no. Puede que vaya, puede que no, pero lo que vienen son misiones, porque estuve leyendo y dicen que tienen programada una, que Artemis 3 para el 2027, Artemis 4 para el 2028, Artemis 5 para el 2028, con el objetivo de llegar al 2030 e ir a Marte. Entonces, lo que viene son misiones, si Dios lo permite, y no viene Cristo antes, pues. Entonces, la exploración del universo no elimina a Dios, más bien expande preguntas sobre Dios. Durante décadas algunos pensaron que mientras más avanza la ciencia, menos se necesita de Dios, pero ha ocurrido todo lo contrario. Mientras más profundo el hombre entra al universo, más misterios aparecen. La cosmología moderna sigue descubriendo, por ejemplo, precisión matemática, leyes físicas, orden impresionante, un universo increíble ajustado para permitir la vida. Y todavía no encuentran la respuesta, todavía dicen, vamos a seguir buscando. Entonces, no lo tienen claro. Y la ciencia puede describir mecanismos, pero sigue buscando y sigue luchando con las preguntas eternas. Por ejemplo, ¿por qué existe algo de la nada? ¿Por qué el universo posee leyes precisas? ¿Por qué existe conciencia y moralidad? Entonces, cuando los jóvenes o las personas se acercan buscando conocimiento, ellos no saben que la ciencia todavía sigue haciendo estas preguntas. Ellos nada más leen los logros de la ciencia, pero no saben que la ciencia estas preguntas no las ha respondido y que las sigue buscando. Y ahí cuando entra el Evangelio y cuando entramos nosotros a explicar.
Colosenses 1:16 responde, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Es una gran respuesta a todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque el mismo Dios fueron creadas las cosas visibles e invisibles. La ciencia verdadera produce humildad. Entonces, uno de los problemas modernos es que el conocimiento ha producido orgullo. Pero los verdaderos científicos reconocen límites. Todavía no pueden explicar completamente todo. Ni la materia oscura, ni el origen absoluto del universo, nada. Ellos tienen con su humildad, algunos científicos, no todos. Entonces dice aquí en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Eso es una profundidad, eso es un tema de no acabar. Entonces la verdadera ciencia no debe producir arrogancia, debería producir asombro. Eso fue lo que a mí me produjo cuando yo vi esta misión. Yo sé que de pronto ustedes también quedaron asombrados con todo lo que ha pasado en estos meses. Entonces, hermanos, la iglesia no debe tener miedo a la ciencia. La iglesia debe dejar de reaccionar con temor o con rechazo cada vez que aparecen estos eventos. Necesitamos formar médicos llenos del Espíritu Santo, científicos con temor a Dios, programadores con principios bíblicos, maestros guiados por Cristo, profesionales que glorifiquen a Dios con su conocimiento. Entonces la verdadera fe no apaga la mente, la ilumina, porque toda la verdad auténtica pertenece a Dios. Esto sigue siendo la respuesta suprema, no hay más respuesta. Aunque el hombre llegue a Marte, llegue a Júpiter, a donde sea, seguirá necesitando ¿qué? Salvación. Aunque la medicina avance, el corazón humano seguirá necesitando redención. Y aunque la tecnología evolucione, el alma seguirá teniendo sed de eternidad. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por más camino que busquen, por más que busquen y avancen, la respuesta es Cristo Jesús. Y la verdad absoluta no es solamente una teoría científica, la verdad tiene nombre y es Jesucristo. Y esa es la verdad. Entonces, esta generación necesita púlpitos con profundidad. No podemos responder preguntas modernas con superficialidad espiritual. La ciencia puede ayudarnos a admirar la creación del Señor. Pero solo el Evangelio puede reconciliar al hombre con el Creador. Cuando ambas se complementan, cuando ambas se entienden, tanto la fe como la ciencia, entonces la ciencia produce asombro y la fe produce adoración. Por eso que ambas de la mano llevan a la verdad. Y entonces necesitamos una iglesia que piense, que estudie, que investigue, que no se quede con lo que vio en el noticiero, que busque en la Biblia, relacione lo que vio en el noticiero y lo busquemos en la Biblia, y cuando vengan esas preguntas de los jóvenes o de cualquier otro hermano, sepamos responder, sepamos decir, que haya una vez una prédica acerca de eso, con profundidad, que cuando ocurran estos eventos, enseguida ahí a los pocos días prediquemos acerca del tema, porque la gente empieza a preguntar, llegan las visitas a la iglesia, llegan con esa duda, y cuando yo he visto que cuando se habla de temas modernos así de la actualidad, y cuando se habla de la Biblia y de los temas modernos, las personas prestan mucha atención y están muy atentas, o sea, están como buscando respuestas acerca de qué pasa con este evento, qué está pasando. Entonces es bonito saber eso, porque mientras más observamos el universo, más entendemos cuán grande es nuestro Señor. Entonces, hermano, la misión Artemis 2 demuestra que el hombre puede viajar muy lejos físicamente, pero aún rodeando la luna, el ser humano sigue necesitando respuestas espirituales, porque la ciencia puede llevar al hombre al espacio, pero solo Cristo puede llevarnos a la eternidad. Y
mientras el mundo mira hacia las estrellas, nosotros podemos señalar al Creador de las estrellas.